¡Qué alegría! Tenemos nuevos huéspedes. Pasen, pasen, están en su casa. Soy la directora de esta posada. Damas y caballeros, sean bienvenidos a este lugar. Siéntanse y pónganse cómodos, que vamos a empezar. Buenas tardes. Bienvenidos a la Posada de los Libros, un lugar donde ellos serán los protagonistas. Aquí charlaremos con autoras, autores y gente relacionada con este mundillo. Cada mes os traeré un capítulo nuevo, con una entrevista o charla. Me llamo Edu y os doy la bienvenida a todo el mundo a este rinconcito literario. Empezamos. Hoy ha venido a nuestra posada una compi que nos conocemos hace mucho. Es un placer dar la bienvenida a Ángeles Valero. Hola, Ángeles. Hola, Edu. Gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar. Y a ver, ¿quién es Ángeles? Háblanos un poquito de ti. Bueno, pues Ángeles Valero es una escritora de comedia romántica que llevaba mucho tiempo queriendo ser escritora y escribiendo pues desde muy pequeña, pero no se atrevía. Y luego pues le atropelló la vida, dejó de escribir y entonces llegó pandemia y yo siempre había dicho que yo no escribía porque no tenía tiempo. Y claro, la pandemia, si hubo algo que teníamos los que no éramos de primera necesidad, era tiempo. Y entonces mi chico me dijo, ahora tienes que escribir, porque ahora ya... La excusa era el tiempo, ahora tienes tiempo, tienes un ordenador, no sé qué te falta. Y entonces dije, vale. Y entonces me lancé a escribir y ya está, salió el tapón y hasta ahora. No, está guay y muy prolífica. Sí, eso sí. Y la verdad es que es eso, con el tiempo, cuando tienes tiempo hay que aprovecharlo y qué mejor manera que esa. Te iba a hacer otra pregunta, pero como ya lo has comentado tú, que era que qué tipo de género escribía, ya comedia lo sabemos. Romántica. Entonces te pregunto, ¿cuántas novelas has publicado hasta ahora? Pues el lunes se publicó mi novela número 30. Oh, Casi ves, falta el diario. Ya no, pues háblanos un poquito de ellas. Vale, mira, mi primera novela, que fue publicada por Selecta en 2022, es Noches de patatas fritas y cerveza. Son todas mis novelas son autoconclusivas, aunque algunas están dentro de series. En el caso de Noches de patatas fritas y cerveza, está dentro de la serie de Amor y otros vicios. Porque yo en redes soy Leer y otros vicios. Entonces, pues de ahí salió un poquito el nombre de la primera serie. Normalmente mis novelas suelen tratar de personajes un poco más mayores, porque normalmente la comedia romántica se centra pues en veinteañeros o así, aunque ahora ya estamos cambiando un poco la rueda, pero vale, los míos suelen tener ya los 30 ya pasados, están más cerca de los 40 y lo que yo intento es que todos mis libros dejen el corazón calentito. Mi objetivo cuando la gente lee mis libros es que aunque tengan un poquito de drama, porque yo creo que toda comedia romántica tiene un poquito de drama, se centre más en otras cosas, en otros problemas o en otras... Entonces, ese es mi objetivo cuando escribo. Y a partir de ahí, de Noches de patatas fritas y cerveza, que es la historia de dos compañeros que fueron compañeros de piso en la universidad y se reencuentran años después, voy enlazando varias novelas y voy haciendo guiños, eso sí que tengo, aunque son autoconclusivas, van saliendo a algún guiñito a otros personajes. Y entonces, pues eso, voy poco a poco sacando más novelas hasta la última, que ha sido la de este lunes, que es Un Highlander a la asturiana. Anda, mira quién viene por aquí, si es nuestra directora. Me parece que ella también quiere hacerte alguna pregunta o preguntas. ¿Estoy en lo cierto? Adelante, Gloria, el micrófono es tuyo. Gracias, Edu. Me gustaría hacerle dos preguntas a Ángeles, sí. Tus novelas tienen un tono muy cercano y ligero que me encanta. ¿Es algo que buscas desde el principio o surge de forma natural al escribir? Surge de mi manera de escribir y de mi manera de entender la historia, aunque teniendo en cuenta el tipo de historia que es, que yo creo que toda historia debe de tener un modo narrativo. No es lo mismo escribir una historia ambientada en 1400 o en el siglo XIX que yo que las escribo contemporáneas de ahora. Entonces,
Tampoco pongo muy en plan bro, pero sí, intento que sea un lenguaje coloquial y cercano porque al fin y al cabo la historia no va de una prosa compleja, sino de que el lector se sienta como muy atraído desde un principio y piense que es o su grupo de amigos los que lo están pasando o incluso él mismo ha podido vivir alguna experiencia. Entonces es mucho más sencillo llegar con un lenguaje sencillo. Y mi otra pregunta es, ¿te resulta más fácil construir la historia o desarrollar a los personajes? Muchas gracias, Ángeles. Buena pregunta para una brújula. eh, yo creo que es complicado. A ver, yo sé lo que quiero contar y entonces luego mis personajes me cuentan su historia. Yo sé exactamente qué puntos quiero tratar o si hay algún tema en específico que me haya dado el clic para hacer la historia, porque hay veces que pienso, ay, mira, por ejemplo, en Cowboy a la Asturiana, no, perdón, me he equivocado. demasiados libros. En Fuego, Agua y Polillas de Colores, que es otro de mis libros, yo tenía muy claro que lo que quería tratar era la España vaciada, un pueblecito de montaña pequeñito que vive a base de turismo y que encima ahora tiene como un proyecto donde le van a convertir en Benidorm. Entonces, a partir de ahí, yo ya sabía, esa era como, digamos, la trama no romántica, la trama que pueden vivir los personajes. Y a partir de ahí salieron los personajes. Entonces luego los personajes pues hicieron lo que quisieron con la historia, porque la verdad es que de lo que yo tenía pensado que iba a ocurrir a lo que al final ocurrió, pues es diferente, pero normalmente es un poco de todo. Salen primero los personajes y me cuentan su historia. Gracias, Gloria. Es que es normal, los brújulas somos así. Vale. Menos mal que me comprendes. Siendo brújula, sé muy bien lo que se sufre. Tienes a un personaje y dices, ah, vale. Y luego él te hace otra cosa y dices, bueno, vale. Sí. Pues si tú lo quieres ver, así, pues... Hay cosas que no, evidentemente no cambian, porque evidentemente Daura de ella sigue siendo un pueblo en los Pirineos, tal, y todo eso, la problemática la tiene igual. Pero cómo se desarrolla esa problemática es diferente a como yo lo pensaba. Contenta, porque al final cuando publicas es porque has quedado contenta con el resultado, pero diferente. Sí. A ver, y cuéntanos cómo surgió la idea de tu última novela. Vale, entonces tengo que hablar también de la penúltima. Vale, ¿por qué? La última hemos dicho ya Highlander a la asturiana y la anterior es Cowboy a la asturiana. Sí, ahora todo es a la asturiana. No, todo viene porque yo veía en redes que la gente estaba en su época, en su era cowboy, y yo también quería mi era cowboy, pero mis historias son en España, la gran mayoría. Entonces dije, no quería un rancho de Texas, a mí es que no me provocaba nada. No, o Montana, que si algún día tengo que escribir en un rancho me iré a Montana. Sí, Yellowstone sí. Me ha hecho mucho daño. Cero comedia romántica en Yellowstone, pero bueno, cada uno con sus capacidades. Entonces, yo dije, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Y entonces mi chico me puso los pies en el suelo, que lo suele hacer mucho, y me dijo, al fin y al cabo, un cowboy solo es el chico de las vacas. Busca en España un sitio donde haya muchas vacas. Y yo dije, vacas Asturias. Podría haber dicho León, podría haber dicho Galicia, pero vacas Asturias. En mi cabeza cuadro y empecé a investigar para la quesería, porque uno de los protagonistas es Isabel. Isabel tiene los padres de Isabel tienen una quesería en la que trabaja Lian, que es el otro protagonista. Como me documenté para eso, lo que pasó es que acabé descubriendo cosas de la sidra. Y entonces yo dije, uy, yo quiero saber esto, cómo se hace la sidra. Y entonces me documenté también por eso, o sea, estaba como documentándome para hacer que soy hacer sidra. De hecho, llegó un momento que me llegué a plantear que el cowboy hiciera sidra, pero no tenía sentido porque el cowboy tiene vacas, las vacas dan leche, no dan manzanas. Entonces dije, bueno, vale, vamos a hacer dos cosas. Primero una quesería y después un yagar. Y ahí sale Highlander a la asturiana, después de 10 minutos yo solo hablando. Tienes tu contestación.
A ver, está bien que te explayes y que lo cuentes todo. Está bien. ¿Y cuál es tu personaje favorito? ¿De todos? Sí. O de la última Uf. o de la penúltima. Es Eso que es ya tan difícil. a tu gusto. De las últimas, Lian. Yo sé que Lian es muy intenso y de hecho hay gente a la que no le cae bien. Lo entiendo. Entiendo que Lian de primeras puede causar cierto rechazo porque es un tío muy extrovertido, muy abierto, muy liberal también. Y por esa razón no da problemas nunca, porque es como, bueno, tú haz tu vida mientras no me hagas daño, ni te hagas daño tú, porque evidentemente es cuando quieres a un amigo no quieres que tampoco se haga daño, pero no juzga, no y pero también pues tiene todas sus cosas. Entonces, no sé, Lian me gusta mucho, pero es que no sabría decir, porque claro, estoy pensando Noé, de Noche de Vino y Galletas, Samuel de Sincronízame. No sé, es que no puedes escoger, ¿no? Una madre no puedes escoger. Mark de Noches de la Vermú. No, ese es Álvaro. Mark es de tequila, de croquetas y tequila. No sé, muchos. Paul. En realidad, casi son los personajes que más me lo han hecho pasar mal. Aunque Liam salió solo, pero todos los demás me lo han hecho pasar mal para entenderlos y al final les acabo cogiendo cariño. Cuando les entiendo por fin, es cuando digo, ay, ahora te quiero. Pues la segunda parte de la pregunta no te va a gustar, bueno, aún te va a gustar menos. ¿Y el que peor te cae? Uf, Quique, de Noches de Patatas Fritas. Y si hay alguna lectora que haya leído Noches Noches de Patatas Fritas y Cerveza, no me acuerdo ni en profesor, qué vergüenza, ya dirá, sí, Quique. Quique o el padre de los Duarte, por ejemplo, tampoco, es muy malo. Lo odio. Tanto que cada vez, fíjate, sale poco. Los Duarte son 3 hermanos, una serie que tengo que son 3. No sale mucho, porque los protagonistas son ellos. Pero cada vez que escribía una escena de él, dejaba de escribir, o sea, escribía la escena y tenía que ser la última de la sesión de escritura, porque tenía que dejar de escribir. Dejaba de escribir, iba al gimnasio o salía a pasear o lo que fuera, porque me intoxicaba mucho ese personaje. Y el padre de Paul tampoco es bueno. Andrés tampoco. Pero Quique se lleva la palma. Sí, no, la palma de oro para Quique. No estás tan responderás, vamos, la respuesta ha sido... Es que yo creo que si se lo hiciera cuando saques el podcast, como lo difundiré, haré la pregunta y verás como mis lectoras también dicen Quique. Vamos, lo tiene claro, lo tienes claro todo. ¿Y cuál es la escena que más te ha costado escribir? La escena que más me ha costado escribir no está escrita aún. Uy, eso, qué misterio. De hecho, no está escrito en la historia porque es la muerte de un personaje que quiero muchísimo. ¿Y se van a enfadar? Supongo que se van a enfadar, pero no voy a decir más, no hay spoiler, pero es que es lo que toca, no podemos hacer otras cosas. Hay veces en la vida que... Y en mis libros no hay muertes. Tengo personajes pasando duelos, eso sí, y hay algún libro que empieza con duelo, pero no hay muerte. O sea, no hago que una persona... Porque no, mis historias tampoco lo piden. Yo entiendo que hay historias que sí, que piden que los personajes pues dejen de estar en el mundo, pero los míos no. Entonces, pero sí, una de las historias, de las escenas que más me cuesta escribir será esa, sí. Va a ser complicada, sí. Bueno, ya hablaremos de ella. ¿Y la que menos? No lo sé. Lian, por ejemplo, la primera que le escribí a Lian salió rapidísimo, fue maravilloso y es Lian teniendo relaciones íntimas. No con su interés romántico. Lian tiene cosas que hace con otras personas
Y esa salió rapidísimo. De hecho, fue la primera que escribí de la historia, porque tampoco escribo lineal. Porque ¿para qué me voy a poner las cosas fáciles? Entonces, ¿se podría decir que es la escena que más disfrutaste al escribirla o hubo otra? No, no es la que más disfruté. Hay escenas que he disfrutado mucho. En todas mis historias hay alguna escena que me la he disfrutado muchísimo y que es casi como un regalo para mí. La pongo porque, mira, porque queda bien y porque va a cuadrar, pero es más regalo para mí. No sé, por ejemplo, en Cowboy, Lian le gasta una broma a Xabel con un cencerro. Esa escena yo iba por los suelos. La estaba escribiendo y es de las pocas veces que he tenido que parar de escribir porque estaba riéndome yo sola. La gocé mucho. O en la serie de Amor y otros vicios, los últimos libros son Los hijos de. Y hay una escena de un Yonuka, del juego de Yonuka de beber. Esa también me la gocé muchísimo, porque cuando tienes personajes que reaccionan mucho y tal, y están todos juntos en el salón jugando y son más jóvenes, y entonces hay gritos, y hay este, y el otro sube, y el otro baja, y esas me la gocé muchísimo. Guay. Ahora viene pregunta, bueno, yo no diré ya complicada porque como ya han ido unas varias, a ver, Me das miedo, Edu. si pudieras, esta la vas a reconocer, si pudieras, ¿qué te gustaría más? ¿Ponerte en el lugar de uno de tus personajes o escribir un personaje creado exclusivamente para ti dentro de la novela para ver todo lo que ocurre como espectadora? Vamos, por el chisme nada más. ¡Qué complejo! Creo que me pondría en el lugar de un personaje. Y ahora vamos a decir cuál. Efectivamente. Pues me encantaría ser Ana. Ana es mi personaje, no he hablado mucho de ella, pobrecita. En la serie de Amores Diversos, que es la primera es Fuego, Agua y Polillas de Colores, la siguiente es Fresas, Manzanas y Grillos con acento. No, Manzanas, Fresas y Grillos con acento. Y Ana es la protagonista de esa historia. Y es que me gustaría mucho ser ella. Primero porque vive en Dauradella y lo disfruta. O sea, ella es de allí, ella no quiere irse a la ciudad. Y ella es un espíritu libre, ella no le ata nada, sube, baja, le da igual todo, es feliz con sus rollos. Luego tiene sus dramas, también es un poco dramillas ella. Pero, chico, es que daba tanta paz escribirla, me gustaría. Además, se lía con dos tíos que están por eso, así que me parece muy aceptable ser Ana ahora mismo. Obvio. ¿Y qué género o géneros te gusta más leer? Bueno, vamos a la romántica porque sí, devoro romántica, leo mucha romántica, pero sí que es verdad que al escribir también romántica hay veces que necesito otro punto de vista, más que nada para también que mi cabeza no piense que sigue como trabajando, ¿no? Entonces leo mucho novela negra, me flipa la novela negra. Fantasía, también leo mucho. Lo que pasa es que mi problema con la fantasía es mi problema, la fantasía no tiene ningún problema, es que al no ser, la mayoría no son autoconclusivos, entonces me da como más pereza empezar una saga, una serie. Soy una damnificada de Martin y de Rufus, lo siento mucho, así es la vida. Entonces intento, si la fantasía es autoconclusiva, no tengo problemas, me meto de cabeza, y si no, por lo menos que esté ya más cerrada para poder meter maratón, o aunque intercale libros, pero por lo menos saber que están, que existen. Y esos serían mis dos géneros más leídos. Y luego historia, hay veces que también. Hay veces que digo, venga, va, ahora tengo tiempo, voy a disfrutar de un buen libro histórico, hay un posteguillo ahí bien puesto. Hay que disfrutar de lo que... Sí. De lo que más a uno le gusta leer. ¿Te atreverías a escribir un género que no es el tuyo? Sí. Ahora dirás, ¿cuál? Exacto, ¿cuál? Fantasía. Fantasía, escribiría fantasía. Evidentemente, no lo he probado, pero evidentemente acabaría siendo un rom fantasy. Estoy vamos, 100% segura porque soy así. Pero sí, si tuviera que escribir
Si me atreviera en algún momento a ese reto, sería fantasía. No porque la encuentre más fácil. Cuidado, que esto parece como, no se atreve porque piensa que la fantasía es... No, sino porque para mí lo es. Para mí. Si me meto en ese jardín, seguramente llore, patalee y no ocurra nunca. Porque no fácil no es. Pero yo creo que sí que podría enfrentar ese reto. No me veo haciendo una investigación, por mucho que haya leído novela negra, que me encanta la novela negra, lo sabes, que vamos, tú y yo, vamos, todos los años o casi todos los años hemos ido a Valencia Negra y que me flipa, pero no me veo. Sin embargo, fantasía como que me gusta más. No quiere decir que sea bueno, ni que me vaya a salir, ni que tal, pero yo creo que eso sí que podría enfrentarlo. No, está guay. Yo, en fantasía, después de los relatos que hice, se me quitaron las ganas. Pero lo que dices tú es, bueno, quién sabe. Pero es que es muy difícil, es muy difícil. Sí. No, fácil no es. Y ya aún puedes decir, bueno, una fantasía urbana, por no tener que inventarte el mundo o las reglas, por ejemplo, porque te inventas, vale, venga, pero que va, es que yo también lo veo un mundo. Pues sí. Y además acabaría siendo ron fantasy. Es lo mismo que yo, por ejemplo, con tu género, con la romántica, no me atrevería nunca. Porque lo intenté, pues, vale, era pequeño, pero fue un desastre. Entonces, mejor me quedo en el mío. Creo que por eso yo tampoco intentaría una novela negra o una policíaca, porque la veo muy lejana a mí. Las disfruto mucho, de verdad, y para mí, para mi cerebro, cuando las leo son refrescantes y todo, pero no, como escritora no creo que lo hiciera, no creo que fuera. Me pasa lo mismo, si yo con la romántica igual leo mucho, me gusta y veo no solo series, películas, leo, pero dices, no, es demasiado difícil para mí, no soy capaz. Y luego sale lo que sale y dices, no, mejor pasando. Como la comedia. La última vez que lo intenté, 2 líneas y ya no supe seguir, déjalo. Es complicado, es muy difícil hacer reír. Es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar y la gente piensa que no, pero es muy difícil. A mí me ha salido algún control chascarrillo que dices, oye, pues mira, esto ha quedado bien, ahí se queda, pero nada más. Sí, a mí me ocurre también, sí. ¿Tienes más proyectos en mente? Sí, siempre. Eso no falla. ¿Puedes hablar de alguno de ellos o no? Bueno, puedo decir que el libro que espero está en proceso de escritura, pero ahora mismo no sé, porque me ha cambiado un poco los horarios de mi vida, entonces igual tengo que echar el freno. Pero es un libro que me han pedido las lectoras. Me la han casi ordenado. Ha sido como, queremos esto y no nos lo estás dando. Y entonces es de un secundario. No voy a decir más. Vale, nos esperaremos a ver qué sale por ahí. A ver, ¿y nos quieres leer un poquito de la sinopsis de tu última novela? Claro, vamos a ver un momentito. Sinopsis de Highlander al asturiano. Modernizar un Yagar puede ser cuestión de estrategia, pero convencer a un asturiano orgulloso de que se deje querer es otra historia. Ian siempre ha sabido marcharse antes de que algo le importe demasiado. Mael, en cambio, nunca ha sabido irse de su tierra. Cuando Ian se presenta en el Yagar familiar de visita, invitado por la hermana de Mael, todo parece un reencuentro entre amigos. Unas semanas en Asturias, sidra, paisajes y quizá algún consejo profesional de paso. Lo que Mael desconoce es que su hermana ha llamado a Ian para algo más urgente: salvar el negocio familiar antes de que la quiebra le obligue a cerrar para siempre. El problema es que Mael no quiere que lo rescaten. Uy, ¿cómo pinta? Pinta bien. Pinta jaleo. Sí, también. Pues nada, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias, Ángeles. Gracias por invitarme. Y nada, pues nos vemos el mes que viene. Chao.